Bueno, vamos a empezar un poco ya la clase de hoy. Vamos a ver un poco el calendario. La próxima clase tenemos presencial y ya es el parcial. Yo estuve viendo la diapositiva de la profe y primero que nada se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien. Y se ve la pantalla también, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, la próxima clase tenemos presencial, es el parcial. Yo estuve viendo lo que es la diapositiva de la profe. Y yo creo que vamos a dejar nomás para el examen a partir de lo que dimos nosotros, ¿verdad? O sea, lo que es control de infecciones, bacterias. Hoy vamos a ver un poco lo que es micología. Capaz terminemos antes porque no es muy larga la clase. Y después ya nos va a quedar para dar un poco. Nos va a quedar lo que es virología para la próxima clase. Ese ya no va a entrar para el examen parcial. Y lo que es un poco parasitología en sí, ¿verdad? Ya sea los protozoos y los helmintos, que son los gusanos, ¿verdad? Y los artrópodos, ¿verdad? Que son los parásitos externos que tenemos, ¿verdad? Salir. Entonces, vamos a empezar con la clase. Ah, y les quiero felicitar también por su día. Vi que fue, creo, ayer. Eh, Muchísimas felicidades, vamos a ver para festejar también la próxima clase. Vamos a hacer algún brindis o algo. No podemos dejar pasar así más estas fechas, ¿verdad? Bueno, Gracias, profe. hoy vamos a ver un poco lo que es micología. Vamos a tratar de reconocer las características de los agentes fúngicos, diferenciar los agentes fúngicos y describir los síntomas de las enfermedades que estos producen, identificar algunos mecanismos de cómo prevenir su tratamiento, ¿verdad? Se denomina micología la ciencia dedicada al estudio de los hongos, ¿verdad? Un hongo es un ser vivo, pero, o sea, que tiene una nutrición heterótrofa. ¿Qué, qué quiere decir nutrición heterótrofa? Hay dos tipos de nutrición. Está la nutrición heterótrofa y la autótrofa. Los organismos autótrofos son los que pueden producir su propio alimento, que es la que generalmente utilizan las plantas mediante la luz, utilizan la fotosíntesis y generan su propio alimento. Y la nutrición heterótrofa serían los que necesitan de otros organismos o de otro material orgánico para poder conseguir su alimento, que sería la nutrición, ¿verdad? Que tenemos nosotros, las bacterias, los hongos. Dentro de lo que es la nutrición heterótrofa hay otra vez varios tipos de nutriciones, ¿verdad? Por ejemplo, la holozoica, que es la nutrición que es característica de los animales y de nosotros, en donde necesitamos de materia orgánica, ¿verdad? Para poder procesarla y poder conseguir la energía, ¿verdad? Mediante el proceso de lo que es la ingestión, digestión y absorción de los nutrientes. Después está la nutrición saprofítica, que es la que es característica de los hongos, ¿verdad? Y algunas bacterias, algunos parásitos, en donde estos sí necesitan de un material, de una materia orgánica, ya sea viva o muerta o en putrefacción, ¿verdad? Para poder obtener su alimento. Y luego está la nutrición parásita, que es que utilizan obviamente los parásitos, ya sea los protozoos, los gusanos, los helmintos, ¿verdad? Que necesitan de materia orgánica, o sea, sacar sus nutrientes de un organismo, pero que esté vivo, ¿verdad? La micología entonces se centra en estos organismos que viven sobre sustancias orgánicas en descomposición, ¿verdad? Los orígenes de esta disciplina se pueden rastrear siglos antes de Cristo, aunque las primeras investigaciones científicas son mucho más recientes y se remontan a lo que es el siglo XVI. ¿Qué son los hongos? Los hongos son un grupo de microorganismos eucariotas que poseen una característica biológica que los diferencia tanto del reino
vegetal como el reino animal, por eso tienen su reino propio, que es el reino fungi, ¿verdad? Las características de estos hongos, de los hongos es que tienen una pared celular que está formado por quitina, aquellos que fructifican, ¿verdad? Que producen setas, sería, producen esporocarpos, que son estructuras multicelulares, sobre los que se forman estas estructuras, ¿verdad? Que son así un poquito dibujito ahí la imagen que tenemos acá abajo, ¿verdad? Donde se forman las setas. Los hongos no pueden sintetizar sus propios nutrientes ya que carecen de clorofila, lo que los obliga a vivir como parásitos, principalmente de las plantas y en menor medida de los animales. Así pues, los hongos son capaces de causar micosis en el ser humano, son muy escasos. En su mayoría son saprofíticos del hombre, ¿verdad? Y son capaces de convivir de forma permanente con él sin causarle ningún tipo de infección, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestro organismo en sí, tenemos hongos que viven en armonía, ¿verdad? Con nuestra flora, ya sea del tracto gastrointestinal, tracto urinario, tracto del conducto vaginal, o sea, de por sí tenemos luego, pero que no nos causan ningún tipo de enfermedad, a no ser que se produzcan una serie de factores, ¿verdad? Que hagan que proliferen, ¿verdad? Y que ahí sí causen, ¿verdad? Un tipo de infección, algún tipo de enfermedad, dependiendo del lugar donde se produzca, ¿verdad? Este brote. Los hongos patógenos pueden afectar cualquier órgano, pero los más frecuentes son las infecciones llamadas micosis superficiales o dermatomicosis, ¿verdad? Que son las infecciones que generalmente tenemos en lo que es la piel, el cuero cabelludo, la planta de los pies, las uñas, las mucosas. Es por igual en ambos sexos, en todas las edades, pero hay algunas enfermedades obviamente que sí son más frecuentes en la vida, en los niños y otros más en los adultos. Por ejemplo, eh, las tiñas, ¿verdad? Que agarran lo que es el cuero cabelludo o la piel, ¿verdad? Es mucho más frecuente cuando somos niños debido a que no nos quedamos luego, estamos corriendo aquí para allá, nos ensuciamos, no nos bañamos bien, sudamos mucho, ¿verdad? Y lo que es en la vida adulta, por ejemplo, la micosis, como dice ahí, la micosis de las uñas, porque cuando somos adultos, tipo, tenemos predisposición a ciertas enfermedades que favorecen lo que es el crecimiento de los hongos. Por ejemplo, una de ellas es la diabetes. Entonces, esta condición, ¿verdad? Favorece que prolifere, entonces son más frecuentes, ¿verdad? O sea, más frecuente que los adultos tengamos diabetes que los niños. Las causas. Entre los factores que influyen en la aparición de los hongos presentes en la piel se encuentra la humedad, obviamente. Retenían lo que es las prendas de vestir y en los calzados en materiales sintéticos, ¿verdad? Que no pueden absorber la humedad, ¿verdad? Por eso siempre es importante cuando hace mucho calor o cuando hay mucha humedad, ¿verdad? Poder sacar los calzados, por ejemplo, del sol para que pierda un poco de esa humedad, ¿verdad? El contacto también con las superficies superficiales como la arena, que elimina lo que es la acidez del- de la piel, que sabemos que es una de las primeras barreras de protección contra agentes patógenos, ¿verdad? También las circunstancias más propicias aparecen cuando obviamente el calor, la humedad favorecen, ¿verdad? Este crecimiento, el incremento de hábitos que facilitan su contagio, como son el uso de piscinas comunitarias, gimnasios, instalaciones deportivas con sus correspondientes duchas, ¿verdad? O sea, siempre cuando usamos la ducha de algún establecimiento que no es, por ejemplo, nuestra casa, inclusive en nuestra casa en sí tenemos que no andar descalzo, usar calzado para evitar estos contagios, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es la micología médica, ¿verdad? Es importante destacar, ¿verdad? Que con el descubrimiento de lo que son los trastornos y las afecciones que en personas y en animales provocan la interacción con ciertos hongos o su ingesta, surgió la micología médica, ¿verdad? Esta rama de la medicina analiza la incidencia, ¿verdad? De los hongos sobre la salud, que puede incluir desde intoxicaciones hasta lo que es alucinaciones, ¿verdad? O sea, hay algunos hongos, ¿verdad? Que producen al consumir producen netamente intoxicaciones. Hay algunos hongos que son comestibles, como sabemos,
Hay algunos hongos que se pueden usar como droga, ¿verdad? Porque tienen efectos psicodélicos como los hongos que producen la psilocilina, perdón, psilocilina, que es una sustancia que cuando entra, por ejemplo, el organismo y es procesado por lo que es el hígado, ahora produce una sustancia que es la psilocina, que tiene un efecto sobre lo que es la serotonina, que tiene múltiples funciones en lo que es nuestro organismo, desde el controlar la temperatura corporal, lo que es el apetito sexual, las funciones cognitivas, ¿verdad? Entonces, esta psilocina lo que hace es unirse a los receptores en donde en teoría tienen que unirse la serotonina, ¿verdad? Entonces, esta unión de esta psilocina con el aumento de serotonina en la sangre produce, ¿verdad? Esos efectos psicodélicos, esos efectos de droga, esos famosos efectos que solemos ver o capaz vimos alguna vez en películas, ¿verdad? Que le llaman viajes, que al comienzo puede empezar, ¿verdad? Ya sea por signos o síntomas o manifestaciones físicas, ¿verdad? Que son vómitos, diarrea, pero después si al transcurso de las horas, las 2, 3 horas, y ya empiezan a tener esos efectos psicodélicos, ¿verdad? Que empezamos a ver todo doble, empezamos a ver las cosas que se ondulan. También esta sustancia hace, por ejemplo, de que sectores del cerebro que en teoría o normalmente no se conectan, se empiecen a conectar, se empiezan a mandar información y que se mezclen, por ejemplo, los sentidos. Por ejemplo, nos habrá pasado que habremos visto una película donde vemos a alguien que está mirando así, suena una música y ve las notas musicales, ¿verdad? Ve ahí la clave de sol, la corchea, la negrita. Bueno, y todo eso causan este tipo de hongos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de lo que son las enfermedades causadas por los hongos, ¿verdad? Eh, Primero que nada, la candidiasis vaginal, que es una enfermedad muy común, es una de las infecciones de origen fúngico por excelencia. Los hongos del género Candida son colonizadores comensales del cuerpo humano y se encuentran de forma natural en lo que es la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y la vagina. O sea, sí o sí tenemos ese hongo dentro de nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa? Hay momentos o hay factores que hacen que pueda proliferar de más y pueda producir este tipo de enfermedades, o sea, pueda producir la candidiasis vaginal. ¿Cuáles pueden ser algunos factores, verdad, que hacen que pueda proliferar? Por ejemplo, uno ya hablamos, lo que es la diabetes, que como hay un aumento de glucosa y los hongos necesitan de este nutriente para poder proliferar, entonces hace que crezcan de más. Puede ser también el uso excesivo de antibióticos, porque sabemos que los antibióticos que nosotros tomamos no es que va direccionado a la bacteria que nos está causando la enfermedad, sino que afecta en general a todas las bacterias que sean sensibles a ese antibiótico, ¿verdad? Como estamos hablando de candidiasis vaginal, también el lavado excesivo, ¿verdad? De la cavidad vaginal también puede ocasionar, ¿verdad? Porque arrastra ya sea tanto los hongos como también las bacterias, ¿verdad? Y sabemos que las bacterias que están en el tracto vaginal, ¿verdad? En el conducto vaginal, los lactobacilos son responsables de mantener tipo el orden, o sea, ambos realmente se mantienen en orden, se mantienen a raya, tanto la cándida como los lactobacilos, ¿verdad? Entonces, si hay una disminución del lactobacilo, va a predisponer a que la cándida prolifere y que produzca lo que es el proceso de inflamación, ¿verdad? Ya que van a empezar a penetrar lo que es la mucosa y va a empezar ahí el proceso de lo que es la inmunidad, el proceso de inflamación, se va a enrojecer la piel y van a empezar ahí los síntomas, ¿verdad? De lo que es la enfermedad. Algunos síntomas serían la comezón vaginal, que a menudo es grave, ¿verdad? Que molesta bastante. La secreción vaginal suele ser blanquecina.
espesa, grumosa y sin olor, la piel enrojecida y irritada alrededor de lo que es la abertura de la vagina y dolor al orinar, ¿verdad? Cuando la orina toca la piel irritada. Esto es lo que se ve. Esto sería lo que se ve eh, por la mucosa, ¿verdad? La cándida, blanquecino, espesa, grumosa, sin olor. Y la imagen, la otra imagen es una imagen que se ve en el microscopio, que posiblemente mirando así rápido parece una muestra de orina, en donde se observan todos estos circulitos o óvalos que vemos son las esporas de lo que es la cándida, ¿verdad? O sea, no hace falta hacer qué sé yo, tomar una muestra directa de lo que es el conducto vaginal, sino que simplemente en una orina, en una muestra de orina, uno ya puede direccionar, ¿verdad? Lo que puede ser que esté causando la enfermedad, ¿verdad? Siempre con lo que es la muestra, siempre se tiene que tener en cuenta dos cosas, lo que es la clínica del paciente y los análisis. O sea, yo no puedo solamente con el resultado de un análisis diagnosticar la enfermedad porque, como sabemos, es un comensal o sea, vive dentro de nosotros la candida. Entonces, si yo no tengo síntomas, puede ser que sea solamente porque la muestra sea una muestra vieja, sea una muestra que yo tomé, qué sé yo, a la mañana, yo no refrigeré, estuvo así a temperatura ambiente, entonces todo eso favorece el crecimiento, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta ambas cosas, la clínica del paciente y lo que es los resultados de los análisis. ¿Se entiende hasta acá? Sí, señor. Más ¿Qué tal, entendió lo profe? de psicodélico. Sí, es seguro, lo sé, por vos nomás lo así, entre más a profundidad. Una consulta, ¿qué tal vez le fue ayer? Vi que estuvieron en el Hospital San Pablo, ¿puede ser? Ay, Fueron al barrio obrero, profe. Barrio Obrero, Barrio Obrero. ¿Qué tal le fue? no sé si me escuchan, yo soy Anicia. Fue muy interesante todo. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a planear, entonces vamos a hacer un festejito, entonces el próximo sábado, un brindis ahí por su día, para no dejar pasar, como le dije ahí hace rato a los compañeros que estuvieron hace rato, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño, porque no creo que sea tampoco larga la clase, la próxima clase, porque vamos a hablar de virus. Voy a tratar también de, si es que no consigo lo que es el microscopio, voy a tratar de hacer una diapositiva también así netamente en lo que es imágenes, ya sea de lesiones, ya sea en la piel o también de lo que uno observa lo que es el microscopio. Y también voy a tratar de, eso sí, creo que voy a poder conseguir placas en donde crecen así distintas bacterias, distintos hongos. Entonces, para que puedan ver un poco y no sea tan tediosa todas las clases, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a hablar un poco de lo que es la blastomicosis, que es una infección provocada por el hongo Blastomyces dermatitidis, endémico en ciertas partes de lo que es Norteamérica. Es un hongo que se encuentra principalmente en las ramas en las ramas muertas, ¿verdad? De los árboles, ¿verdad? En donde hay mucha humedad. Se trata de una enfermedad poco común, pero potencialmente seria que comienza en los pulmones y tiene el potencial de expandirse a lo que es el cerebro, el estómago, intestino, piel. También puede afectar los huesos, también puede afectar las articulaciones, ¿verdad? Se estima que en las zonas en las que el microorganismo es endémico, se infectan 1 a 2 personas por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y la tasa de mortalidad general es de 4 al 6%, aunque el pronóstico empeora obviamente si es que tenemos alguna persona, ¿verdad? Que son inmunosuprimidas, ¿verdad? Que están con las defensas bajas o con condiciones pulmonares.
Condiciones pulmonares podemos ser insuficiencia respiratoria, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, todo eso favorece al que tenga peor pronóstico, ¿verdad? Las pápulas, pústulas o nódulos se encuentran con mayor frecuencia en áreas del cuerpo expuestas. Pueden lucir como verrugas o úlceras, generalmente son indoloras, aunque no creo que esta lesión no cause dolor. O sea, no sé, me hace dudar. Pueden variar en color entre gris y violeta. Las pústulas pueden formar úlceras, sangrar fácilmente y aparecer también en la nariz y en la boca. Luego tenemos la aspergilosis, que el término aspergilosis engloba todas aquellas enfermedades causadas por hongos del género Aspergillus. Género Aspergillus, el agente causal más común de este grupo biológico es el Aspergillus fumigatus, pero también se puede tener en cuenta lo que es el Flavus, el Niger, Nidulans y el terreus. Estos organismos habitan de forma natural en ambientes exteriores e interiores y las personas con sistemas inmunitarios sanos pueden llegar a inhalar sus esporas y no caer enfermas, ¿verdad? O sea que eh, predisponen mucho, son muy oportunistas los hongos, ¿verdad? O sea, ellos aprovechan cuando nosotros tenemos ciertas condiciones en sí. Una de las principales es tener las defensas bajas para poder así empezar a colonizar y poder causar lo que son las enfermedades. La aspergilosis pulmonar invasora aguda generalmente causa tos, a menudo con hemoptisis. La hemoptisis sería el sangrado de lo que es la nariz, ¿verdad? Sangrado por la nariz. Dolor torácico pleurítico sería un dolor en la zona de los pulmones y disnea, que sería lo que es la dificultad para respirar, ¿verdad? Si no se trata, puede llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Hablamos de lo que es insuficiencia respiratoria cuando ya los pulmones no pueden realizar su función, que es la de proporcionar oxígeno para que llegue a todos los tejidos del organismo, y a su vez no puede eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces esto hace que se acumule el dióxido de carbono y esto desencadena un montón de cosas, por ejemplo, que baje el pH de la sangre, el hígado, los riñones tratan de compensar esta bajada de pH y ahí se arma un quilombo de verdad. Y luego, más de lo que es también el área de ustedes, y que seguro que ustedes manejan más que yo, ¿verdad? Porque yo siempre digo que eh, la teoría te da mucho, pero lo que más te da es la práctica. Yo, así teniendo en cuenta mi experiencia de lo que fue la facultad y lo que fue mi pasantía y luego empezar a trabajar. Yo cuando empecé mi pasantía, terminé la facultad y empecé mi pasantía, yo no sabía dónde estaba parado. Yo no sabía qué tenía que hacer, cómo hacer, no sabía nada. Que, que a mi parecer no está bien, o sea, para mí parecer un fallo de lo que es la educación hoy en día, ¿verdad? Porque en teoría la facultad tendría que prepararnos para lo que es el mundo laboral, ya, o sea, salir y poder trabajar, ¿verdad? Bueno, entonces, la onicomicosis, que son las infecciones en las uñas, esta es una enfermedad más habitual que afecta a las uñas y suele estar causada por los hongos dermatofitos, es decir, aquellos que son capaces de colonizar y alimentarse del tejido queratinizado que es presente en en la piel, pelo y uñas, ¿verdad? Con menos frecuencia el cuadro puede verse propiciado por levaduras y por mohos, ¿verdad? Los síntomas de la onicomicosis incluyen el engrosamiento de la uña, la decoloración, la fragilidad, separación de la piel y mal olor. No siempre es necesario tratar la infección porque se puede curar mediante cuidados personales, ¿verdad? O medicamentos de venta libre, pero en otras ocasiones sí es necesario ya administrar medicamentos, ya sea orales o mediante un ungüento de aplicación tópica, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de medicación ya por vía oral, los efectos capaz sean un poco más rápidos que los que son por aplicación tópica. Solamente que los tratamientos que son para los hongos generalmente son tratamientos muy largos
más largos obviamente cuando es aplicación tópica, pero va así de 4 o 6 meses aproximadamente. Los síntomas incluyen el engrosamiento de la uña, la decoloración, la fragilidad, escamación o irregularidad, ¿verdad? Son muy irregulares, se deforman las uñas, separación del lecho ungueal, ¿verdad? Y el mal olor, ¿verdad? Como dijimos, es más característico en las personas adultas este tipo de infección por el tema de que hay algunas patologías que favorecen obviamente el crecimiento, ¿verdad? Si la infección se ha producido en la zona distal, o sea, al extremo de las uñas o en pocas uñas, el tratamiento a escoger consiste en aplicar lacas que contienen fármacos antimicóticos. Otra opción es la abulsión, o sea, la extirpación química mediante alguna crema queratolítica, o la abulsión quirúrgica también por cirugía se puede sacar, se puede extraer esa parte que está, donde está el hongo, ¿verdad? En cambio, si el hongo afecta a la zona lateral y o próxima de más de una uña, sí, ahí el tratamiento adecuado ya sería tomar antifúngicos orales, que normalmente duran 4 a 6 meses, ¿verdad? El tratamiento. Tedioso tratar este tipo de infecciones, ¿verdad? Luego está la tiña, que es lo más común, la tiña corporal, también conocida como tinea corporis. Es un tipo de dermatofitosis que se manifiesta en la superficie de lo que es la piel, puede aparecer en cualquier región del cuerpo, menos en lo que es las plantas de las manos, las plantas de los pies. Eh, es causado por hongos del género Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum, ¿verdad? Es una enfermedad fúngica muy común, aunque tiene una mayor prevalencia en lo que son las zonas húmedas y cálidas. Tiene esta característica, ¿verdad? Que tiene forma de anillo sobre la piel, genera picazón. Es importantísimo mantener la zona limpia, higienizada, seca, para acabar con la enfermedad cuanto antes, obviamente. Pero si estos medicamentos que son de venta libre no funcionan, ya se tiene que pedir, se tiene que consultar obviamente con el médico y que se le recete antimicóticos que sean más específicos para lo que es la tiña. Y luego el pie de atleta. El pie de atleta, conocido como tinea pedis, ¿verdad? Es otra dermatofitosis muy similar a lo que es la tiña corporal, pero este sí afecta a lo que son las palmas de las manos y de los pies también, ¿no? Más de los pies, ¿verdad? Los agentes causales más nombrados de esta infección son el Trichophyton rubrum, Trichophyton metagrofites y el Epidermophyton flocosum, ¿verdad? Aunque existen un montón de otros hongos, ¿verdad? El contagio se produce por transmisión directa de una persona infectada a otra, con su efecto habrá entrar en contacto con superficies húmedas que contengan el hongo, ¿verdad? Ya sea piscinas, los baños, al usar también zapatillas de otro, toallas. El síntoma más común de lo que es esta enfermedad en la región de los pies son, los síntomas más comunes son la piel escamosa, y agrietada, picazón, inflamación, aparición de ampollas, piel seca. En este caso se requiere la administración de un antimicótico para acabar con la infección, ya sea oral o tópico, y la potencia del fármaco depende obviamente de la gravedad de lo que es el cuadro clínico. Entonces, es la que generalmente aparece entre los dedos, ¿verdad? En ese espacio. ¿Y cómo prevenir las infecciones por hongos? Evitar obviamente el contacto directo con las personas y animales infectados, usar chanclas en sauna, usar las chanclas propias, ¿verdad? No usar chanclas que todo el mundo usa, ¿verdad? En las piscinas, en los gimnasios, secarse muy bien lo que son la piel y sus pliegues, no compartir la toalla en utensilios personales, usar ropa ligera y no ajustada, y cambiarse a diario, obviamente, lo que es la ropa interior, utilizar preservativo, obviamente, en las relaciones sexuales. En la actualidad existen tratamientos, los fármacos antimicóticos son muy eficaces, pero como les dije, el tratamiento suele ser muy largo, entonces se requiere una constancia para poder eliminarla por completo, porque hay veces que nosotros tomamos, qué sé yo, un mes, ya vemos que no tenemos lo que es la manifestación clínica, o sea, ya no tenemos la, la la inflamación, ¿verdad? O sea, no tenemos, ya no está más enrojecida nuestro pie o nuestra uña, ya parece que ya está curada, pero dejamos de tomar este medicamento y a los 1 o 2 semanas vuelve otra vez
a producirse los síntomas, ¿verdad? Las características de estos hongos, ¿verdad? Una información adicional, lo que fue el descubrimiento de la penicilina, que Alexander Fleming, cuando regresó de sus vacaciones el 3 de septiembre de 1928, queda un minuto para que termine esta grabación, esta clase, pero ya estamos por terminar. Eh, bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos a entrar en la segunda hora que vamos a tener, no sé, 1 o 2 minutos de clase. Vamos a dejar para las preguntas también en esa segunda hora y vamos a terminar después, ya después la clase, ¿sí? Voy a terminar esta grabación y entramos en el otro link, ¿sí? Bueno, termino esta grabación y si pueden entrar ya en el otro link para poder terminar